Bueno, en la semana pasada empezamos a hablar con respecto al tema de Kashrut, empezamos a hablar con respecto a Bishul Goy, ¿se acuerdan? Habíamos quedado un poco en el medio, habíamos dicho que todo el tema de las halajot de Bishul Goy es por un tema de que no se mezcle el pueblo de Israel, a Israel, que no haya matrimonios mixtos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y habíamos empezado a dar ciertas pautas. Dijimos que en primer lugar tiene que ser una comida que para que se considere Bishul Goy, que no se puede comer cruda. Segundo punto, que ese no lo aclaramos demasiado, que sea un alimento importante que normalmente sube, lo que se llama en la halajá, sube a la mesa de un rey. Por ende, por ejemplo, papas fritas. ¿Papas fritas cumple con los dos requisitos o con un solo requisito? Uno solo. Digamos, ¿yo le voy a dar de comer a un rey papas fritas? No, muy básico, muy... No, una mesa, sí, una mesa de un rey hay platos como más, claro, cosas más elaboradas, más ricas, aunque no sea carne, aunque sea, puede ser algo vegetariano, pero no, claro, pero no unas papas fritas, digamos, ¿está bien? Okay. Sino algo un poco más elaborado, qué sé yo. Cruda. O sea que en ese caso la papa no se come cruda, pero no es algo que sube a la mesa de un rey. Habíamos dicho también que esto se aplica a todas las comidas menos a... ¿Se acuerdan? Menos a... No solamente pan, sino que dijimos en general, las masas en general. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? En general a las masas, todo lo que es panadería y... no sé si repostería, más bien panadería, todo lo que es la parte de galletas, pan, puede ser algunos pasteles, tortas. Eso no entra dentro de las leyes de Bishul Goy, porque habíamos explicado por qué, ¿se acuerdan? Al ser como la harina o el pan un alimento tan importante, como no se puede privar a la persona. Ya fe, como es el alimento básico del ser humano, entonces no se puede prohibir a nadie comer pan. Entonces se puede siempre y cuando todos los ingredientes sean kosher. No haya mezcla. Y que no, obviamente no haya mezcla. Y habíamos dicho que también, para que no se considere Bishul Goy, el judío tiene que participar de algo en la elaboración del producto, y ahora vamos a hablar y concentrarnos un poco más en esto. ¿Qué significa que el judío tiene que involucrarse en la elaboración del producto? Y también habíamos dicho por qué. ¿Por qué el judío tiene que estar involucrado? Digamos, si yo tengo una persona contratada por mí, no judía, y yo le dejo los ingredientes para que cocine, y me voy. Digamos, está en mi casa, está en mi casa. En mi casa todos mis productos son kasher, ¿cierto? Le dejo en mi casa y me voy, no hice nada. A ver, todo lo que ella use va a ser kasher, ¿cierto? Sí. Pero dijimos que igual no se puede, ¿se acuerdan por qué? Por los utensilios y las mezclas de carne. Porque el no judío no es, en hebreo se dice lo neemán, no es confiable para no pasar por prohibiciones de kashrut. Ejemplo, hay muchas cosas que pueden pasar. Digamos, si ella trae para sí misma comida en su bolso, ella puede comer lo que quiera, ¿no? Esa persona no judía puede comer lo que se le dé la gana. Ahora, digamos que ella está comiendo mientras cocina para mí. Y cayó un poquito de lo que ella está comiendo en la comida. Si, digamos, a ella al no tener que cumplir leyes de kashrut, ¿No le interesa? no le importa, y ella va a decir, no pasa nada, un poquito no pasa nada, y sigue. ¿Mejor? Lo mismo pasa, por ejemplo, si se confundió. Utiliza una olla de carne para cocinar algo lácteo. Es una olla, ¿qué tanto lío? Una olla es una olla. Y ya está. Entonces, al ser que no le importa, no es fiable para que yo deje a la persona cocinando absolutamente sola. ¿Ok? Entonces,
Y ahí viene todo lo que tiene que pasar para que una persona no judía, pueda cocinar para un judío. Se pueden cumplir ciertas condiciones. ¿Qué pasa en el caso de que la persona judía no esté permanentemente ahí en la habitación donde está cocinando el no judío, pero tiene la posibilidad de entrar y salir cuando quiera? Y de hecho, va de vez en cuando, mira lo que está pasando y sale. En ese caso, ¿qué va a pasar? En ese caso, el no judío va a tener más cuidado. ¿Por qué? Porque el no judío sabe que si hace algo que no está bien, lo van a echar del trabajo. Entonces ahí tiene un interés. ¿Cuál es el interés? El interés no es cuidar kashrut. El interés es que no me echen de trabajo, mi parnasá. Entonces va a tener más cuidado de no hacer cosas que no corresponden. ¿Está bien? Entonces en ese punto, al ser que el no judío no es confiable, pero si tiene un interés ya se vuelve confiable, entonces no habría problema. Ahora, ¿eso me evita que el judío tenga que participar de la cocción o no? El judío igual tiene que participar de la cocción para sacar del problema de Bishul Goy. ¿Por qué? Porque Bishul Goy, cocción de no judíos, tiene dos motivos y no uno. Los dos motivos son, uno, que el no judío no es confiable, como dijimos recién, que si yo entro y salgo, ya eso lo solucioné. Y el segundo motivo es lo que en hebreo se llama lotit haten bam, para que no haya confianza con el no judío y haya un acercamiento, y después puede pasar que, Hasbe Shalom, puede haber matrimonios mixtos. ¿Está bien? Asimilación. Digamos, el matrimonio mixto es como la confirmación definitiva de la asimilación. ¿Está bien? Entonces, es grave. Es una prohibición de la Torah grave un matrimonio mixto. ¿Sí? Entonces, para ese caso del tema del matrimonio mixto, es que el judío tiene que participar de algo de la cocción. ¿Por qué eso me evita el tema de la cercanía? Porque el judío, al tener que participar de algo de la cocción, y el no judío, al sentirse que no tienen esa confianza en él, no se va a generar esa cercanía. ¿Está bien? Para que haya un tema de confianza y que vaya a haber un matrimonio mixto. Ahora bien, ¿en qué tiene que participar el judío de la cocción para que no se considere Bishul Goy? Encendiendo el fuego. Acá hay discusión entre Sefaradim y Ashkenazim. Hay distintas opiniones. Según la opinión Ashkenazí, que es la opinión fuera de Israel más conocida, no quiere decir que sea la más difundida, pero sí la más conocida, por la gente en general, estoy hablando, no necesariamente por la gente que sabe alajá, sino la gente en general, incluso aquellos que no saben mucho alajá, conocen que esto es así, que el judío con encender el fuego, ya está. ¿Por qué? Porque sin fuego, ¿cómo vas a cocinar? Entonces, obviamente, enciendo el fuego y ya está. Para un ashkenazí, eso alcanza. Para un sefaradí, eso no alcanza. Para un sefaradí eso no alcanza. ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué no alcanza para un sefaradí? Somos más estrictos, pero aparte, eso no se considera cocción. Según la opinión sefaradí, si yo prendo el fuego, Sí. ¿dónde está la cocción? No hay, prendí el fuego y dejé el fuego y me fui. O sea, la cocción tiene dos partes. Por un lado, encender el fuego, que sin fuego no puedo cocinar. Y por otro lado, poner la comida arriba del fuego, porque si no, no hay cocción. ¿Sí o no? Sí. Entonces, para un sefaradí, si solamente prendí el fuego y me fui, no es suficiente para no considerarlo Bishul Goy. El sefaradí tiene que hacer algo más de la cocción, algo que sea importante. Por ejemplo, poner la comida arriba del fuego. En el caso de que se cocine al horno, poner la comida dentro del horno. En el caso, digamos, que el no judío puso él la comida arriba del fuego. Entonces, ¿qué debería hacer el judío? Bajarlo y volverlo a poner. Sacarlo, volverlo a poner, una opción. Si estoy haciendo asado, por ejemplo, y el no judío puso la carne, Soplarlo. darle la vuelta. ¿Una vuelta, sí? Sí, con darle la vuelta. Pero eso tiene un pero. Eso tiene un pero. El tema es cuándo lo hice.
de sacarlo del fuego y volverlo a poner, o de dar vuelta a la carne en el caso de un asado. No puede estar terminado. No solo terminado, si la mayoría de la cocción Ya está hecho. ya está hecha por el no judío, Ujú, ahí sí. no sirve que el judío venga y haga algo, porque la mayoría de la cocción ya está hecha. O sea, la participación del judío tiene que ser cuando todavía no está la mayor parte de la cocción hecha de la comida. Por ejemplo, cuando está cruda o al principio de la cocción. ¿Sí? Lo mismo Ahí para tiene el que asado. participar. ¿Cómo? Lo mismo aplica para el asado. Lo mismo para el asado, exactamente igual. Toda comida, para el sefaradí, toda comida que se va a cocinar, el judío tiene que poner la comida al fuego, por ejemplo, o girarlo. Otra opción es venir y remover, por ejemplo. Remover la olla. Eso también es otra opción. Pero tiene que participar de algo de la cocción. ¿Está? No alcanza solamente con prender el fuego. Ahora bien, vamos a otra pregunta más difícil. Pregunta más difícil. Si nosotros decimos que todo el tema de cocción de no judíos, uno de los grandes temas de la cocción de no judíos es que no son confiables porque no les importa el tema de kashrut, ¿qué pasa con el tema de los judíos no religiosos? ¿Por qué? Con el judío no religioso no tengo el problema de la prohibición de casarme, ¿najón? Porque en definitiva es judío. O sea, ¿tengo permitido casarme con esa persona? Y sí. O sea, no está la parte de tengo prohibido casarme con ellos. Pero sí está la parte de que está prohibido por el tema de la confianza. Una persona que no cumple Torah y Mitzvot, no necesariamente le va a importar si mezclo o no mezclo. Entonces, ¿qué confianza le puedo tener a una Por más persona? judío que sea. Incluso a veces es como lo contrario, son más descuidados. incluso. Sí. Ahora, antes de responder esa pregunta, vuelvo un poquito para atrás, les doy tiempo para pensar. A propósito, les pregunté ahora, para darles unos minutitos para pensar cómo solucionamos ese tema. Pero volvemos un poquito para atrás. ¿Por qué es importante saber el tema de Sefaradí Ashkenazí, el tema de la cocción? Por el tema de la supervisión. Fuera de Israel, no tengo tanto dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque por lo general incluso los Ashkenazim también son estrictos como los Sefaradim cuando dan supervisión a ciertos productos. ¿Está bien? Aunque hay ciertas ashgahot, ciertas supervisiones Ashkenazim que no son tan estrictos, por lo general fuera de Israel son estrictos. El tema es que dentro de Israel, ¿cuántas supervisiones tenemos en Israel? Un montón. Y tenemos muchas Ashkenazim y muchas Sefaradim. Ahora, las supervisiones de Ashkenazim no necesariamente sirven para un sefaradí. Si yo voy, por ejemplo, a un restaurante que tiene solamente una supervisión Ashkenazí y los que cocinan ahí adentro son no judíos y que lo único que hace el mashgiach, el supervisor, es ir, prender el fuego e irse, tengo un problema grave, ¿no? Teóricamente un sefaradí no puede comer en ese lugar. ¿Sí o no? Problema. Entonces me tengo que cuidar. Teóricamente, ¿mejor? Entonces tengo que ver a dónde entro a comer. Por otro lado, también hay un tema con la carne. ¿Sí? Que ya es importante también, ya que estamos hablando de supervisiones de restaurantes, importante también traerlo a colación. Fuera de Israel no hay problema porque casi todas las shejitot fuera de Israel son hechas, por lo general, según todas las jumbrot habidas y por haber, son súper estrictos. Entonces la carne, por lo general, que se compra fuera de Israel, por lo general, siempre es halak. Halak significa, la palabra halak en hebreo significa liso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir liso? Que no tiene nada que desvíe de eso. O sea, para la halajá, si nosotros ponemos ese término dentro de la halajá, significa que no hay nadie que diga que ese producto no es kasher. O sea, tiene todas las normas restrictivas habidas y por haber según todas las opiniones rabínicas. ¿Está bien? Eso es lo que significa halak. O sea, la carne halak está bajo todas las normas de halajá que existen. Entonces, si estamos fuera de Israel,
Un sefaradí puede comer prácticamente tranquilo porque casi toda la carne es halak. En Israel, la supervisión halak, por lo general, es un poco más cara que la no halak. Y no todos los restaurantes quieren comprar carne halak porque les cuesta más caro. Y ellos quieren tener más ganancia. Entonces hay ciertos restaurantes que compran carne no halak. El problema ahí figura para los sefaradí. Que nosotros no podemos comer carne no halak. Los sefaradí somos muy estrictos en ese tema. Y comemos solamente carne halak. Ahora bien, si yo voy a un restaurante que no tiene supervisión halak, no puedo comer carne en ese lugar. Ahora pregunto, y con todo esto que sabemos, si un lugar tiene supervisión ashkenazí, ahora te escucho, un segundo, déjame preguntar y te escucho. Si un lugar tiene supervisión ashkenazí, o vende carne que no es halak, ¿eso quiere decir que para un sefaradí no es kasher? ¿Quiere decir que todos los utensilios que utilizan en ese lugar no son kasher para el sefaradí? O sea, ¿no podría comer tampoco pollo o pescado en ese lugar? Porque si los utensilios no son kasher, entonces tampoco puedo comer ni pollo ni pescado. ¿Está bien? Lo mismo pregunto, por ejemplo, la casa de un ashkenazí que no come halak. Tengo un amigo ashkenazí que no come halak. Me invita a comer a la casa. Él sabe que yo no puedo comer carne de él, pero me invita a comer en la casa otra cosa, pollo. Pero si los utensilios que él utiliza no son kasher para el sefaradí porque él come carne no halak, yo no puedo comer en la casa de mi amigo tampoco. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ya contesto un segundo, vamos a escuchar primero la pregunta, Yosef. Sí. Que el hecho de que un restaurante tenga unas gajas y diga le meadrin no significa que sea halal. Por lo general, si es meadrin es halak. Por lo general. Si es meadrin es halak. ¿Está bien? O sea, existe la posibilidad de que sea le meadrin, pero que no sea halal. Puede pasar, es raro, pero puede pasar. Pero es raro. Normalmente el meadrin también es halak. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más? Ok. Vamos a la respuesta entonces. Empezamos por la última parte. Los utensilios que se utilizan en un restaurante con ashgahá, con supervisión ashkenazí, que solamente prende el fuego y se va, o que come carne no halak, ¿se vuelven no kasher? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque están dentro de la norma de la halajá. En la halajá hay discusión. Si hicieran algo contrario a la halajá, obvio que sería no kasher. Pero como están dentro de las normas de la halajá, no es que se vuelven no kasher. ¿Está bien? Entonces, obvio que el sefaradí puede comer en esos lugares. Por ejemplo, si yo voy a por dar un ejemplo, ¿está? McDonald's, que no vende carne halak. Kasher, pero no halak. ¿Me puedo comer una hamburguesa de pollo? Sí. ¿Sí? No habría problema. ¿Está bien? Lo mismo pasa si voy a visitar a un amigo ashkenazí que no come halak. ¿Puedo comer pollo en la casa de él? Sí. No hay problema. ¿Sí? Ahora bien, pescado también se puede sin ningún problema. Ahora bien, en el caso del restaurante, ya lo contesté. ¿Qué me queda por contestar, por responder? El tema de un judío que no cumple Torah y Mitzvot. Judío que no cumple Torah y Mitzvot. Quiero aclarar algo, ¿sí? Dentro del mundo judío existe gente que no cumple Torah y Mitzvot, pero respeta mucho a las personas que cumplen Torah y Mitzvot. De hecho, la gran mayoría de comunidades ortodoxas fuera de Israel, de Sudamérica en general, no voy a hablar de Norteamérica porque es otro mundo, pero en Sudamérica, la gran mayoría de comunidades judías, y lo digo con conocimiento de causa, la gente que asiste a la comunidad, dentro de la comunidad, cumple fantástico. Pero no es gente que vive una vida religiosa en su casa. Por lo general, no cumple Shabbat, no respeta kasher en su casa, va a comer a cualquier lado restaurante, llega a la sinagoga en Shabbat en auto, ¿está bien? O sea, dentro de la sinagoga respeta, pero afuera no. O sea, es una persona no religiosa,
Pero, no sé si cumple, respeta. Respeta, sí. En ese caso, si es una persona que respeta, no va obviamente a hacer a propósito algo para que eso se mezcle y no sea kasher. Obvio, porque respeta. Pero en el caso de una persona que no le importa nada. ¿Se acuerdan que yo hace un tiempo les conté que yo dando clases, una vez en Yerushalayim, había una persona que me dijo a propósito, yo cuando empieza Shabbat, que en mi edificio hay ascensor de Shabbat y la puerta es eléctrica y cuando empieza Shabbat le sacan la parte eléctrica y se abre con una llave. Yo cuando empieza Shabbat a propósito voy y vuelvo a poner la puerta que sea eléctrica y saco el ascensor de Shabbat. ¿Por qué yo voy a tener...? ¿Se acuerdan que yo les conté? No. Esa persona que lo hace a propósito, porque ¿cómo él va a tener que subir en ascensor y esperar que pare en cada piso para llegar a su casa? O sea, a esa persona no le importa nada de nadie, le importa solamente de él. ¿Mejor? Bueno, una persona así, ¿yo puedo confiar en su cocción? Cero. Es problemático, ¿no? Ahora bien, a esa persona, si yo no prendí el fuego y no hice nada de la cocción y lo dejo cocinando judío, no religioso y que no le importa nada, lo dejo cocinando solo, pero yo entro y salgo y él tiene miedo de que lo echen del trabajo, ¿con eso alcanza? Yo diría que Sí, ¿por qué? Porque para el no judío, ¿se acuerdan que habíamos dicho que no alcanzaba? ¿Por qué? Porque estaba la otra parte. Del tema de que no me puedo... El tema del matrimonio. Entonces con el no judío tengo que hacer más de la cocción. Pero con el judío, que no hay problema de casarme con él, entonces todo el tema es que no le tengo confianza. Si él tiene el miedo de que lo echen, puedo entrar y salir sin ningún tipo de problema. Entonces teóricamente no habría ningún tipo de problema. O sea, teóricamente a una persona así no haría falta ni siquiera que le prenda el fuego. ¿Está bien? Una persona judía que no respeta y no le interesa nada, teóricamente, si tengo esta posibilidad de entrar y salir, teóricamente no haría falta ni siquiera que le prenda el fuego. Aunque sepan que hay gente que es estricta igual y a una persona no religiosa, de todas maneras... también le prenden el fuego y también hacen algo de la cocción por las dudas. No sé por las dudas de qué, pero por las dudas. ¿Está bien? Siempre hay gente que es más estricta y está perfecto. El que quiere ser estricto está muy bien. Ok, entonces tenemos el tema de Bishul Goy. Esto es parecido, si se acuerdan, al tema de Halab, de la leche. Halab Vacuum, ¿se acuerdan que hablamos del tema de la leche? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? El tema de la leche ordeñada por un no judío, salió un decreto de Jajamim, una takanat Jajamim, que un judío tiene prohibido tomar una leche ordeñada por un no judío si no hubo una supervisión. ¿Por qué? Porque en la época antigua, ¿qué pasaba? La leche que se compraba era ordeñada en los campos particulares de cada uno, ¿no? Y la persona tenía interés de vender la leche para tener su parnasá, para tener su dinero, ¿cierto? ¿Y qué pasa si ya ordeñé la vaquita y ya la vaquita no da leche? Y viene alguien y me pide más leche. Entonces, ¿qué hago? En vez de leche de vaquita, le voy a vender leche de burro, de burra, qué sé yo. De lo que fuera. ¿Por qué? Porque yo necesito vender plata. Vamos a perder. Entonces me podía vender o mezclar, digamos que se me iba a terminar la leche de vaca. Y para que no se me termine tan rápido, la mezclo con leche no kasher. Para estirar un poco más. Está bien, pero eso pasaba antiguamente. Y por eso los jajamim me exigieron que el judío tenga que ver el ordeñe y que esa es la leche que me vende. Ahora, según la halajá, ¿se acuerdan que habíamos visto? Según la halajá, ¿qué pasa si un judío tiene la posibilidad de ver al no judío mientras ordeña? Tiene posibilidad de entrar, de salir, aunque no lo vea. Constantemente. Ni siquiera constantemente, aunque no lo vea nunca. Si tiene solamente la posibilidad de entrar y salir, y el no judío tiene miedo de que lo vea,
porque si no, no le va a comprar la leche o lo va a echar del trabajo. Aunque nunca entró el judío, si está la posibilidad, esa leche se considera kasher para tomarla, según el decreto de los jajamim. ¿Por qué? Porque el no judío tiene un interés de que no lo echen, de que tiene miedo. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, esa leche se puede tomar. Es lo mismo que pasa con el tema de la supervisión de la comida. ¿Está bien? Entonces, si yo hice algo de la cocción, por más que después me fui y tengo la posibilidad de venir cuando a mí se me dé la gana, entrar, salir, entonces esa cocción se considera kasher. Ahora, también hay niveles dentro de la supervisión de kashrut. Si bien es verdad que esto que acabo de decir se considera kasher, esto es el mínimo necesario para que sea kasher. De acá para arriba hay un montón de posibilidades. Por eso muchas veces va a pasar que nosotros vamos a comer en un lugar de, por ejemplo, comida rápida, y hay, no sé, hay cocinando en el lugar. Para un poquito el video. Ok, entonces es el mínimo del mínimo y hay niveles. Y yo si voy a un lugar de comida, por ejemplo, rápida, veo que no está el supervisor. Digamos, yo quiero hablar con el supervisor y en ese momento el supervisor no está. Eso quiere decir que, el supervisor no está, no es kasher. No, porque el supervisor tiene la posibilidad de venir e irse cuando se le dé la gana. Entonces ese es el mínimo que se necesita para kashrut. ¿Está bien? Ahora, de ese nivel para arriba hay un montón. Por ejemplo, que el mashgiach tenga la llave del lugar donde están ciertas cosas, que tenga la llave del lugar para entrar incluso cuando está cerrado, que el mashgiach esté todo el tiempo ahí y lo único que haga sea mirar, o que el mashgiach también participe de todo el proceso de elaborado. A ver, hay un montón de niveles de kashrut. Por eso acá van a escuchar muchas veces que es en Israel badatz o no badatz. ¿Qué significa badatz? Badatz significa beit din tzedek. Beit din tzedek. Ahora, está bien, más allá de la palabra, ¿qué significa en términos supervisión de kashrut? Supervisión de kashrut significa que badatz, en teoría, es un nivel un poquito superior de supervisión. O sea que no es el mínimo del mínimo, sino que un poco más. A ver, dentro de badatz, también hay badatz más estricto y menos estricto. Como dije recién, hay un montón de niveles dentro del tema de kashrut. Puede ser badatz que sea un poco más estricto de común, de la ashgaha común, de la supervisión común. Y dentro del mismo badatz puede ser que este badatz sea más estricto que este y este sea más estricto que este y así. ¿Está bien? Hay gente en Israel que solamente come el badatz más estricto de todo, según su opinión, obviamente. Hay gente que dice, no, mientras sea badatz, no tengo problema. Y hay gente que dice, ¿por qué badatz? Si es kasher, hay una supervisión rabínica, y eso es lo que me exige la halajá de mínimo, acepto eso. ¿Está bien? O sea, eso va a depender del nivel de cumplimiento y convencimiento de cada uno. Ahora, no puedo decir que la persona que come una supervisión común y normal esté comiendo no kasher. No puedo decir eso, ¿está bien? Hay gente que lo dice, lamentablemente sí, pero de todas formas, obviamente, está dentro de los márgenes de la halajá. No puedo decir que está comiendo no kasher, porque está haciendo lo que dice la halajá. ¿Está bien? Ok, sí. ¿Cuál es la pregunta? Respecto a lo de la leche, si un judío tiene una granja Sí. y solo tiene vacas, no tiene ningún otro tipo de animal, no puede ser que deje al goy de hacer las cosas y aunque él no entre. Si voy a entrar dentro de todos los pormenores de la halajá, no terminamos ni el año que viene. Pero lo que decís es verdad. Si yo estoy seguro que los únicos animales que tienen ahí para ordeñar son animales kasher, teóricamente con eso me alcanza. Siempre y cuando no tenga la posibilidad de traer animales de fuera y eso, teóricamente alcanza. ¿Está bien? Pero bueno, hay que estar seguro, tener la... No importa, no voy a entrar en los pormenores de todas las halajot. ¿Está? Ahora, todo esto con respecto a cocción a supervisiones. ¿Está bien? ¿Qué pasa en el caso de que yo tengo en mi casa una persona que trabaja en casa no judía y que dejo a la persona
cocinando, ¿no? Digamos, yo la contraté a la persona porque yo trabajo fuera, no tengo tiempo de ocuparme de las cosas de mi casa, la dejo que haga. Y yo no tengo tiempo de supervisar y venir y poner la comida arriba de la cocina, del fuego, o poner adentro del horno, etcétera, etcétera. Y teóricamente esa persona no judía me cocina. ¿Se puede o no se puede? Si yo le dejo el fuego prendido, No, Y las cámaras de seguridad. Depende. en cámara de seguridad. si le dejo el fuego prendido, para un ashkenazí sí se puede. Sí, ¿sí? bueno, es que en ese sí. Ahora, en el caso de un sefaradí, es más complicado. Incluso si tengo cámara de seguridad, es más complicado. ¿Por qué? Porque dijimos que el sefaradí tiene que participar de la cocción. O sea que es complicado. O sea, por el lado de... Un segundo. Por el lado de la confianza, puede que me alcance el tema de la cámara, el tema de que todo en mi casa es kasher, que tengo la posibilidad de que alguien entre a la casa cuando quiera. Entonces la persona no judía va a tener miedo de hacer algo que no corresponde. Pero por el lado de no te casarás con ellos, no me alcanza. El judío tiene que hacer algo. ¿Está bien? Entonces, si tengo un empleado en mi casa o una empleada en mi casa que cocina, no judío, es un problema. Tengo que tener en cuenta que yo tengo que participar de algo de la cocción. O por ejemplo, dejar algo precocinado y que la persona no judía lo termine de cocinar. Eso sí se podría. ¿Está bien? Pero hay que buscarle la vuelta, porque si no, es complicado. ¿Está bien? Porcionar o picar. No, eso le iba a decir, Ah. que digamos que podía dejar algo ya, digamos, montó la olla un momento y luego la guardó y ya la otra Sí. persona terminó. Sí, o sea, si hace... No, si la dejó y la sacó del fuego y la guardó en otro lado, no sirve. No, Porque pero por eso, creo que usted precocinado. pero precocinado significa que ya hubo un proceso de cocción. No es que estuvo 2 minutos y la saqué, Sí, sí. sino que hubo un proceso de cocción ya importante. Si no es nada referente al fuego, sino que picó todo, porcionó todo. No sirve. No, sí, tiene que ser referente al fuego. Sí, porque eso significa cocinar. Claro. Cortar no es cocinar. Cocinar es fuego y ponerlo arriba del fuego. ¿Está bien? Si no, sí. Yo adelanto el almuerzo, lo dejo en la estufa y ella solamente revolcar y apagar. Eso está bien. Eso se puede. Se puede. Eso no hay problema. ¿Está bien? Pero falta hacer una ensalada. Pero Ensalada no hay problema, es todo crudo. Si es todo crudo no hay nada cocinado, no hay problema. Ensalada puede. O sea, hay cosas que el no judío puede hacer. Nosotros acá estamos hablando solamente de cocción. Todo el resto de cosas el no judío puede hacer. Todo lo que es crudo. Todo lo que, vuelvo a repetir, todo lo que se come crudo y se cocina igual. Por ejemplo, si me va a cocinar verduras, que también las puedo cocinar, las puedo comer crudas, el no judío puede hacer todo. ¿Se entiende? Pescado es un tema, porque hay lugares donde no se come pescado crudo, hay lugares donde sí se come pescado crudo. Bueno, hoy en día se difundió más el tema de comer pescado crudo por el tema del sushi, Sí. pero de todas maneras hay lugares donde todavía no se come pescado crudo. Entonces, si en el lugar no acostumbran a comer pescado crudo, el pescado es un problema. ¿Está bien? Por otro lado, también hay cosas que no se comen crudas, que también las puede hacer el no judío. ¿Por qué? Porque no suben a la mesa de reyes. Entonces también las puede hacer. O sea, lo que nosotros estamos hablando acá es algo bastante específico. Comida que no se come cruda y comí una comida importante que sube a la mesa de reyes, eso es lo que no me puede hacer el no judío. Todo el resto de cosas sí lo puede hacer. O sea, prepararme todo, menos el pollo, que lo voy a poner al horno. ¿Ves a ver? Todo el resto de las cosas las puede hacer. Pelarme las verduras, cortar las verduras, ¿lo puede hacer? Sí, puede hacer todo. O sea, todo el único tema es poner la comida al fuego. ¿Está bien? Es como más que todo es como carnes, lácteos, pan y vino. No, pero verduras no. Pan dijimos que pan sí puede. Bueno, sí. Pan sí puede. Queso, digamos, no hay mucho que hacer, porque el queso lo compras, el queso ya hecho. Digamos, lo que hay No, que hacer. un postre de leche. Cocinar el postre. La Si es un leche. postre importante. Sí, porque es un postre. Sí, a ver. Pero normalmente la leche la podés tomar sin cocinar. Claro. También, entonces no tendría Problema. problema de cocción. Eso solamente diría carnes. Carnes, Es lo más no complicado. sí, carnes, hay otras cosas que también podríamos agregarle a las carnes. Digamos, si es una comida importante. Yo dije papas fritas, pero si haces otra cocción con papas
que sea algo importante, bueno, lindo, bien presentado, qué sé yo, gourmet, digamos, también sube a la mesa de rey, entonces eso tampoco lo podría cocinar, por más que sea papa. ¿Se entiende? Sí. Ya estabas ahí respondiendo lo que te iba a preguntar, pero una inquietud. El tema de una verdura que la va a cocinar, pues la va a poner en el horno, que es para tipo gourmet, como lo decías ahorita. Ahí sí ya el debe participar en la cocción, o sea, digamos, Sí. prende el horno. No solamente prender el horno, poner la carne adentro del horno también. Y si hay vegetales, Poner las verduras dentro del horno también. entendí. Es que ¿Está bien? en la dirección de trabajo pasó eso. Cuando ellos iban hay personas que no son judías, pero cuando iban a meter las verduras, tocaba meterlas todo y cuando inclusive el botón de encendido, hacerle el Claro, las dos cosas. O sea, el judío tiene que hacer las dos. Según la opinión sefardí, el judío tiene que hacer las dos cosas. Prender el fuego y poner las cosas arriba del fuego o en el horno. en el horno. Sí. Brad, Un segundo, ya escucho. En el caso de que el que me cocine sea un Gerto Chef, Sí. pues el tema es porque de pronto no me va a mezclar, me va a mezclar aquello, o no va a él es temeroso y conoce la halajá, no es judío, es goy, pero conoce la halajá, no se permitirá por ese lado. Pero tengo el otro problema, que es que no me puedo casar con ellos. Puede ser O sea, tengo las dos cosas. ¿Najón? Entonces, tampoco se puede. En el mismo caso, pero si Un es... segundo, que viene por orden, sí. Y si son varias comidas, tiene que hacer lo mismo con cada una, por ejemplo, es pollo, pescado y carne. Entonces tiene que hacer lo mismo con cada una. Sí. Sí. Toda comida que no se puede comer cruda y que suba a la mesa de reyes, el judío tiene que participar de la cocción. Sí. Bien, teniendo en cuenta eso, se pasa a una prohibición, pero dice que no se casar con ellos, pero uno no se va a casar con un familiar, porque ya es familiar. Ah, en el caso de un converso decís. No, en el caso de un Gerto Shaf, No, Gerto Shab no es, No, un no es Gerto Shab converso. No es converso, no es es un goy. converso. Un Benay Noah, digamos. Un goy ben Noah. Sí, Pero sigue siendo goy. pero es familia. Familia Se va a tuya. casar. Sí. Pero eso quiere Sí, decir no va a que... casar, obviamente. Está bien, pero no... A ver. Que quede claro. Según la halajá, Ya no son familia. una persona no judía no es tu familia. Ah, Sí, ¿Está bien? O sea, ¿está claro? ahí- Pero el agua Te digo más. corta. Te digo más. Mi abuela, Espera. mi mamá. Te digo más todavía. Suena raro y suena feo, pero es así. En realidad es así. Una persona, digamos, que se convierte al judaísmo. Un Ger Tzedek. Se convierte al judaísmo. Tiene familia no judía. La hermana, la mamá, etc. Según la halajá, la hermana y la mamá no son ni su hermana ni su mamá. O sea que teóricamente, vuelvo a repetir, toda la teoría, si esa persona, ahora mi hermana, se convierte al judaísmo también, teóricamente mi hermana no es mi hermana. O sea, en teoría, Podrían casar. teóricamente me podría casar. En la teoría sí, nadie te va a casar, nadie te va a permitir, pero en la teoría, solamente en la teoría sí, se podría casar, porque no son parientes. ¿Se entiende? Entonces, una persona no judía no es pariente de uno. Entonces, en la teoría sí te podrías casar, alágicamente. Entonces, tampoco, por más que sea pariente tuyo, en la vida real, digamos, no en la vida alágica, tampoco podrías dejar que esa persona lo haga. ¿Se entiende? ¿Y si se convierte en el mismo tiempo? Igual, ¿También? porque la persona en el momento de la conversión, la halajá dice que cuando una persona sale de la mikve al momento de la conversión, es como si hubiese nacido de vuelta. Por eso esa persona, digamos que se convierte en padre e hijo juntos. Al hijo, ¿cómo se lo llama cuando se sube la Torah? Digamos que el papá se llama Yosef y el hijo se llama Yitzhak. ¿Se llama Yitzhak ben Yosef? Se llama Alejandro. No, se llama Yitzhak ben Abraham. ¿Por qué? Porque su papá no es su papá. ¿Se entendió? Vuelvo a repetir, eso todo en la teoría. Todo en la teoría. Obviamente que en la práctica, obviamente que siguen siendo parientes, y hablamos ya en su momento de eso, que si uno se convierte tiene que honrar a los padres no judíos más que los honraba antes, y todo eso sigue en pie, obviamente. Digamos, si me convertí junto con mi papá, tengo que honrar a mi papá igual, por más que teóricamente, alágicamente, no sea mi papá. Pero en la práctica lo tengo que honrar igual. ¿Sí? O sea, una cosa es la halajá y otra cosa es la práctica de la halajá, sí. En el caso el mismo caso que planteaba él,
Pero un judío que haya nacido judío y que tenga, qué sé yo, una hermana que es el mismo papá, pero con una goya. Ajá. Ok. ¿Sería la hermana? No, ¿Por qué no? porque esa hija teóricamente no es hija de ese hombre. Toda persona no judía no se considera familia de un judío, alágicamente, ¿está bien? ¿Todo? O sea, los hermanastros, nada que ver, digamos, con... Estamos entrando en un tema polémico, gente. Sí, ya. Ya no, empezamos con tema de kashrut y terminamos con tema de conversión, no tiene nada que ver. ¿Dejamos acá? ¿Está bien? Ya se nos pasó el tiempo. Vedrat Hashem, recreo. Esa última parte del video, cortala.